Hay un dato fuerte del día que acaba de pasar hace un ratito nada más, que es la inflación. Sí. Era un momento de misterio donde se esperaba ¿Cuánto nos tiraron? salió 2,9 de inflación con el indicador viejo de medición y, atención con este dato, 4,7 de suba en alimentos. Esto es, vamos por partes. Primero, confirma que la fórmula nueva no la quisieron aplicar porque daba más que esto. Claro. Según mi información de gente que conoce bien la estadística oficial, 3,3, 3,4 daba la fórmula nueva. Viste que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre es como un adelanto de lo que va a ser. Ayer dio 3,1, que además es una fórmula que es muy parecida a la fórmula nueva que no quisieron aplicar. Segundo dato, que me parece que es el fondo de la cuestión, y es el más fuerte, además de que está intervenido políticamente el INDEC, es que la inflación de diciembre fue 2,8, esta fue 2,9 y tenés 8 meses consecutivos de suba de precios. Sí. Es decir, no podemos discutir más que esto es un proceso de desinflación, sino que no solo se frenó lo que era una desinflación, sino que ya está para arriba. Es que desde octubre creo que viene para arriba, Aumenta ¿no? 2 décimas, una décima por mes casi. Sí, está levantando ligeramente. Exactamente. 6 meses de levantada ¿Y qué dice permanente. Totito? No, Caputo dice que en realidad eso es producto de los chispazos del postelectoral, de la situación ¿Todavía de la compra de postelectoral? dólares. Pero Sí, postelectoral El daño fue en colateral octubre. del riesgo Sí, Cuca. ahí- Pero todavía están como con los Cucas hace 2 años. Y ahora ves el Efecto electoral. delay. ¿Cuánto dura el efecto electoral? 3 años. Hay veces que es mejor no decir nada. Me parece que acá hay 2 títulos que tienen que quedar claros. El primero es, daba mucho más con la fórmula nueva y por eso no la quisieron aplicar, porque Sí, si no claramente. la baña no hubiese renunciado. Digamos, No, si la claro. inflación de Está diciembre, claro que sí. 2,8. Es así. Ese es el primer No dato. hay mucha vuelta. El segundo es que vos tenés un proceso no solo de inflación creciente, sino que se da en un momento terrible de la economía. El dólar hoy cerró en 1.425, es un bien que está absolutamente barato. Como yo digo, vos vas al kiosco y le decís al kiosquero, Jorgito, hola Jorge, ¿qué me compro con 1.400 mangos? Y el kiosquero Jorge te mira y dice, tomátela, ¿qué querés? No hay nada acá que cueste 1.400 pesos. Eso es lo primero. Si vos tenés... 4 caramelos, 5 No, caramelos. como 4 caramelos. No, que 4 caramelos no te alcanzan 1.400. Es el personaje Vos del le año. decís al kiosquero y no hay. O sea, una gaseosa vale más que eso. Sí. Bueno, ahí ya tenés un ancla que no funciona. Sí. Yo particularmente reitero lo que dijo el amigo Cavallo, que de esto sabe algo, y que era el favorito de la troupe gubernamental. Sí. Él dijo que el dólar baje no es bueno. Bueno, porque te mete en una situación de estancamiento económico peor que la que tenés. Pero Ok. después hay otras 2 cosas que son importantes. La primera es que esto se da en un momento donde el consumo está cayendo y los salarios están cayendo. Estancamiento se llama. O sea, vos tenés la famosa estanflación, Exactamente. que ya ha pasado en la década del 90, ya ha pasado... Que es peligrosísima, porque salir de la estanflación es más difícil. Ya ha pasado en la era Macri, es el peor de los mundos. Sí. Lo que pasa es, claro, venimos del gobierno donde hubo 200% de inflación, entonces todo el mundo dice, no, pero pará. Y cada vez más hay gente que dice, bueno, ahora, ¿cómo era que era? Porque la pregunta que es válida acá hacer es, ¿cómo es que te alcanzaba más la plata cuando la inflación era del 12 mensual que cuando es del 2 o del 3? Bueno, había toda una política keynesiana. Había asistencia, sí, las claro, paritarias de sí. los salarios formales las ganaban un 400 lucas en la poquitito. tarjeta, el aumento de las paritarias permanentes. Había. Entonces, acá lo que tenés es una trampa perfecta para que la inflación se caiga y no se cae. Milei dijo, en agosto vas a tener una inflación que empieza con 0. No solo no estás teniendo eso, sino que hay algunos distritos muy afectados. En provincia de Buenos Aires la inflación de alimentos fue 5,5, cuando la general fue 4,7. Tremendo. Se enojó hasta el carnicero libertario. Lo vieron El en que redes. el que Mari tiró el agua Dolores, para. Y Mari bueno, Dolores. pero es lógico. ¿Sabes qué pasa? Que esto pasaba en la época de Menem también. El querer tener el precio de la carne a nivel del precio internacional. Entonces, no se prioriza el mercado interno, sino que lo que se busca es más la exportación. Y lo que se manda, si vos no lo pones al mismo precio de la exportación, te ponen cortes más baratos. Esto en la época de Menem se hacía eso. Por eso la carne no era rica, la carne era dura, la carne era de vaca vieja, porque destinaban todo a la exportación, salvo que te pongan el mismo precio en el mercado interno. Sí. Y eso está pasando ahora. Nosotros estamos pagando carne de exportación, chicos. Bueno, y ahora va a ser peor porque el acuerdo con Estados Unidos que aumenta la cantidad de envíos. Ahí hay algo interesante con el tema de Menem, que es los que vimos el menemismo, yo lo viví en la plena de la adolescencia. Hay algunos puntos de contacto, pero es toda una historia bastante más triste esta. El primer dato es que el menemismo no tenía los alimentos al precio que están hoy.
O sea, ir al supermercado no era No un era problema. tan caro. No era un problema. Es verdad, comías. O sea, mal que mal, obviamente siempre hay gente que le costaba más, pero esta situación No, es tremendo. de que tengas que gastar más de medio sueldo para comprar en el supermercado no existía. No. Esa es la principal. Y después el resto son cuestiones o de color o de política. Acá tenés un tipo que no es carismático. Menem era carismático. Sí, no, aparte era otra cosa. Era otra sí. cosa. Eran Tenía apoyo políticos del todos, no eran peronismo. guarangos, no insultaban a la gente, nunca hubo una idea de prohibir que se dijera. Es más, Barra fue el que quiso poner una inhibición a los periodistas para que hablaran de Menem, y Menem mismo dijo, no lo vamos a hacer. Déjenlos que digan lo que quieran. Y le decían cualquier cosa al turco, ¿eh? Y él ni se mosqueó con ese tema. Podemos hablar del estallido del tráfico de armas, podemos hablar de un montón de cosas, de AMIA, pero había cuestiones que tenían que ver con la política que eran muy respetadas. Me lo decía los otros días Felipe Solá. Vos ibas a hablar y hablabas con políticos. Es que si uno analiza meramente el esquema político y no todas las suspicacias que tiene de corrupción, demás, el gobierno de Menem era un seductor. Y la construcción iba hasta seducir, sumar, incorporar, iba a abrazar al opositor, hablaba con los que lo criticaban, digamos. O sea, y Milei construye a través del odio. Es otro tipo de construcción. Bueno, por eso, ni se le hubiese ocurrido al turco hacer estas declaraciones que eran estas guarangadas que se hacen habitualmente. Sí. Jamás lo hubiese hecho. Sí. Porque era otra postura la que tenían frente a la vida. Tampoco hubiesen discriminado como se discrimina ahora por nacionalidades, por etnias, por razas. Tampoco lo hacía. No eran así. No, hay cosas que no. Sí, son Menemismo de malos modales. No, el tejido industrial en el menemismo era mucho más chico, aún con una distribución grande. Hoy a la llegada de Milei tenías una industria Sí. muy vigorosa que Porque había más para romper, digamos. Se había trabajado en eso durante el kirchnerismo, se trabajó en el tema de la industria nacional. Sí, a ver, ni en el macrismo hubo este nivel de destrucción No. fabril. Y la otra es, lo que se va a empezar a discutir ahora, es, bueno, la bandera del presidente era la desinflación. Y acá estamos viendo que ya acumulan muchos meses con los precios subiendo y con el salario bajando. El emergente del conflicto de la policía en Rosario es un caso en 1.000.000. Es impactante porque, lógicamente, cuando la policía te hace un piquete y no quiere trabajar en la Sí, comisaría, o sea, tiene herramientas para hacer un reclamo mucho más fuerte que la que tienen otros. Sí. Pero como salió la policía, podrían haber salido los empleados de comercio. Yo creo que de a poco va a empezar a salir la gente porque esto está sucediendo. Esto que nos niegan permanentemente y que discutimos todo el tiempo de las pymes, de la composición de los precios y demás, que nos dicen que no y nos tratan como si fuéramos unos... Y te sale el ministrito de la verdad a desmentirte por lo que vos decís a través de Twitter y demás. Es real, no es que nosotros estamos ficcionando la realidad, está pasando. Bueno, evidentemente, ¿cuánto hace que venimos diciendo que el número de la inflación no refleja la realidad? Bueno, al final tuvieron que darse cuenta que sí, que era verdad. No obstante, retuvieron la fórmula anterior. Bueno, eso quiere decir que hay algo que no funciona. Negar la realidad no te hace exitoso. No, adelantemos dos cosas. Una es, vas a tener ya acumulados 3 meses con esta inflación donde los salarios van a perder fuerte contra los precios, y el debate que se viene es qué pasa con los números de la pobreza. Con 8 meses de situación inflacionaria como lo que tenés, claramente vamos a empezar a ver números reales de nuevo, más parecidos a lo que la gente percibe en la calle, que es una situación no de baja de pobreza, sino de suba. Recordemos que la pobreza en Argentina tiene que ver con el consumo básicamente de alimentos. Bueno, esa ficción de que la pobreza baja. ¿Me entendés? Ayer tuvimos a la gente, Fundación Vida Nueva, y estuvieron acá, ¿viste? No solamente en los consumos, sino en la asistencia a los pibes, ¿me entendés? No es verdad lo que se está diciendo. Entonces, le pintan la cara a uno como si uno realmente le gustara dar malas noticias. A mí me encantaría que le fuera bárbaro al gobierno, pero no está sucediendo. Vuelvo al punto, negar la realidad no te hace exitoso. Al contrario, te hace un negador de las necesidades de la gente. Si no, esto que yo digo del PAMI en Río Negro, en Chubut, en La Pampa, digo, está pasando ahora. A la gente no la atienden. Lo de IOSFA está pasando ahora. A la gente no la atienden si no paga. ¿Entendés? O sea, entonces, ¿hasta qué lugar vamos a llegar? ¿Cuál es el límite? Y vos me decís, PAMI y IOSFA. ¿Cuánto gana un jubilado de PAMI y un jubilado de las Fuerzas Armadas? 600 lucas, 300 lucas, 400 lucas. ¿Cómo hace para atenderse o para seguir? Entonces, no negamos más. Ya está. Y a todos los que se toman el trabajo de insultar y demás, empiecen a auscultar entre la familia que tienen, entre la gente, cómo la están pasando.
Después que lo acepten o no lo acepten es otra cosa. Que te digan, no, bueno, pero prefiero esto porque en algún momento va a salir para adelante, que esa frase célebre que estamos escuchando muchos argentinos, ese es otro tema. Que lo quieras bancar, ese Sí. es otro tema, pero negarlo no. Y déjame darte 2 datos políticos que me parece interesante, que son 2 cosas que van a pasar este año que vinculan lo económico con lo político. Ayer estaba viendo unos números de economía de Brasil que están vuelan. están volando. Recordemos que en Brasil hay elecciones en noviembre, presidenciales. Y Lula tiene alta chance de ser reelecto. Y en octubre hay elecciones legislativas en Estados Unidos y la expectativa es que Trump podría perder esa elección. Se le está complicando. Si eso pasara de esa manera, nosotros en el medio del quilombo que tenemos tendríamos un plus de lío bastante fuerte. Y eso seguramente obligaría a replantear la estrategia geopolítica, porque cuando uno ve los números de Brasil y Chicos. explicado tan sencillamente, dice cómo puede ser que acá al lado están así y nosotros en Récord el de medio este exportación de quilombo. carne. Pero es ¿Saben zurdo. cuánto tiene de inflación? Es zurdo, ¿Cuánto chicos, tuvo de es inflación? zurdo. Wow. Mirá, el año pasado, ¿saben cuánto tuvo de inflación Brasil? En el año, 4,3. Bueno, ya está. Aparte, nosotros que tendríamos que estar fijándonos en políticas realmente progresistas en cuanto a crecimiento poblacional, educación, a tiempo futuro, porque tenemos una potencia como Brasil enfrente y tenemos que la necesidad urgente de todo ese tipo de cuestiones. Estamos boludeando con el precio del dólar, boludeando con la instalación de una... boludeando con Donald Trump, boludeando. Y se van los años, se van. Pero bueno. No terminó de conocer las a lo- provincias argentinas. No, y a la gente que te para en la calle y te dice, decime 2 ejemplos, dos ejemplos de países con gobiernos de izquierda que sean triunfadores. Yo tengo uno que ya te mato el truco, retuco, vale 4. China. Y te da el segundo, Bueno, te la doy región- Brasil. México es un país que está bastante bien en los últimos Bueno, gobiernos. bueno. Entonces digo, ¿entendés? Saquen, dejen ya. Ya está eso, ya fue. ¿Entendés? Sí. Las discusiones tienen que ser más profundas. Ah, y ¿Hacia dónde además vamos a ir? bueno, a ver, yo el otro día lo veía a Cast, el presidente de Chile, que ¿Viste es lo que es? ultraconservador, y vos decís, ¿Viste? che, mira, un tipo serio. ¿Es O sea, serio? no anda la pavada. Pero cuando fue lo de los incendios en Chile, lo llamó Boric a Cast y juntos decidieron que iban a contribuir Es que vemos al trabajo responsabilidad determinado. política. Si de repente nos Bueno. espejamos también en la política uruguaya, se ve un montón de responsabilidad Bueno. política de la oposición. Sí, sí. Sí. Argentina ahora parece estar payasesca. Bueno, pero esta boludez de la década del 50, cariño, ¿me entendés? O sea, Braden o Perón, ya está. Si volvemos siempre al pasado y terminamos revolcándonos en la caca y seguramente que todos los políticos van a hacer una mierda y todo, es así. No salimos del mismo relato. Bueno, Leandrito, No te traje ninguna buena noticia, lo no, lamento. lo Marcela. lamento mucho. Yo tampoco esperaba Para ninguna. el martes que viene voy a buscar específicamente una. Sí. Voy a ir por el mundo a ver si lo de los Terian no puede tener alguna cosa. Sí. Mandamos ¿Vos un perro serías a la... Terian? No, De ser Terian, ¿qué elegirías ser? no, nada. Que Hay se- que meter uno de los perros estos del Ministerio de Economía. No, por Dos favor, o que es lo tres único que que nos entren falta. corriendo en Un cuatro presidente Terian, yo me muero. Sí, pero acá nosotros, por la duda, Hay un canil que está probemos. vacío. Hay un canil que está vacío. Podemos meter uno disfrazado. de El negro. chat te mandó saludos, dice que Quilmes te banca, Y Renú. bueno, sí, porque somos quilmeños. Mirá, Tenés- mirá, no, sos Terian. no, mirá, la única Sos que Terian. me A ver, Ahí yo está, como mirá, Terian, mirá, a ver, ¿viste? yo. la que me está faltando. Ah, ¿no? yo quiero ser Terian, a ver. Te ladro, poneme acá. A Es ver. una barbaridad. Ahí está. No, ahí. Ahí, ahí ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Me falta la cola. Escúchame, bueno, listo, quedamos así. Qué rápida la producción, ¿eh?